Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos los Pijameros. Nosotros somos cuenteros. Contamos cuentos de... Hadas. ¿De? Princesas. ¿De? Pijameros. Pijameros, muy bien. Y de magia. De magia, y contamos cuentos de fantasmas, y contamos cuentos de tesoros. De todo tipo. De todo tipo. Acá estamos con 3 pijameros. Acá está tu nombre, Fernando. tu nombre, Sofía. tu nombre. Aleki. Aleki, aquí estamos. Yo soy David Galeano y hoy no están porque se quedaron a cenar en otro lado. Alvarito y Adriana. Y Maxi, que ya está dormido. Bueno, nosotros vamos a contarles los cuentos más lindos esta noche. Vamos a decirles a todos ustedes que somos los Pijameros. ¿Qué tienen que hacer? Darle like y suscribirse. Activar la campanita. Y el reto es ¿Cuánto? los 10,000 Suscriptores. Muy bien. 5,000 likes. Muy bien. Muchas gracias amigos y ahora van a escuchar los cuentos de esta noche. Fernando, Sofi y Aleki Loquito. Amigos, y empezamos los cuentos de esta noche. Aquí está la pijamera Sofía, quien nos contará un cuento en este momento. Adelante, Sofía. Bueno, mi cuento se va a tratar de unas montañas que se hacen llamar las montañas Tibidabo. Son 3 montañas, que está la más grande, la menor y la pequeña. Había un día donde había unos niños que pues eran primos y entonces se quedaron a vivir en una cabañita pequeñita. Entonces, esos niños se hacen llamar Fer, Ale, Alvarito, Adri, Maxi y Sofía. Muy bien. Bueno, un día pasó. Cada persona estaba en lugares diferentes, como uno en la pieza, otro en la otra pieza, en la sala y en la cocina. Mientras era temprano, dejaron en la puerta una carta. ¿Una carta? Una carta. Y entonces, Ale, que es el más, se podría decir valiente, fue el que abrió la puerta. ¿Y qué pasó? Aunque todos tenían mucho miedo, porque pues fue la sonido de la puerta muy fuerte. Opa. Era como si fuera que se iba a derrumbar la puerta. Se iba a romper, ¿no? Pero Ale fue el que abrió la puerta. Abrió y encontró la carta con sangre. What the fuck? Y entonces abrió la carta y la puso en el interruptor y entonces leyeron todos lo que ponía. Ponía: bienvenidos a la nueva historia que comienza casi infinita. Pues entonces dejó otra, detrás del papel ponía que comience el juego. Y entonces comenzó el juego. Cada vez había más terror en esa casa. Ocurrían cosas extrañas como que se caen espejos, cuadros y muchas cosas más. Ya tengo miedo. Un día, a la noche, a las 3 a.m. se han despertado Ale, Sofi y Alvarito, uno de los más valientes, además de Fer. Pero ellos estaban durmiendo porque Maxi tenía que descansar para irse a su trabajito. Opa. Porque él también se hace llamar el bebé Maximiliano. Opa. Ese es un bebé Maximiliano. Sí, y entonces ellos estaban durmiendo. Entonces ellos por la noche fueron afuera con unas linternas y se encontraron un demonio. Y entonces el demonio quiso intentar que ellos no puedan conquistar este mundo y que todo sea de él y poder controlarlos a ellos. Pero eso no va a ocurrir, diciendo Sofía. Y entonces Alejandro le dijo que nosotros no somos gallinas y nosotros somos muy fuertes y podemos hacer todo lo que se interponga en nuestro camino. Y Fer dijo: obviamente vamos a poder.
vencer con el bien al mal. Opa. Luego Alvarito le dijo: nosotros somos mucho más fuertes porque tú eres una alma mala y tienes que ser una alma buena y nosotros conseguiremos que tú seas una alma buena. Entonces intentaron conseguirlo, pero luego desapareció. Oh, ¿y qué pasó? Le dejó un cofre, era negro. Entonces encontró una carta que ponía: me hicieron enfadar más de lo que estaba con ustedes. Entonces la pagarán muy caro. Opa. Así como ustedes me dijeron cosas feas, así como se dice el famoso dicho, la venganza es dulce. Prepárense para lo que se les espera. Entonces, ellos se prepararon y le dijo que venga a las 3 otra vez de la mañana. ¿De la mañana? Sí, entonces ellas sin miedo, aprovechando ya que seguramente estará, ellos fueron y se pelearon con él. Yo y nunca había me vi. muchos amigos de él, entonces lucharon. Y Ale le intentó golpear con sus puños. ¿Y Y después? entonces Fernando, con su inteligencia, le intentó hacer cosas difíciles para que ellos adivinen, pero en realidad él las adivinaba. Oh. Y luego Adri, con su ternura, los enamoraba. Oh. Y luego Maxi, con su fuerza, los golpeaba. Y con su pipí Es demasiado loco ese Maxi. Y Delia, con sus cachetecitos. Hacia ellos, así. Y entonces ellos se tiraron, pero luego un año después ellos volvieron, lucharon y mostraron su fuerza interior. Los pijameros, Sí. porque son mucho más fuertes que nada. Ellos pueden hacer todo lo que se interponga en su camino y no van a elegir el mal y van a elegir el bien. Entonces ellos estaban peleando contra ellos hasta terminar. Y luego consiguieron que sea una alma buena. Y entonces las montañas del Tibidabo ya no estaban más en peligro. Porque también dice la leyenda que esos fantasmas eran los que conquistaron las montañas del Tibidabo. Pero luego llegó una familia llamada, que pues se hace llamar la familia Galeano, que el señor David, la señora Sabina, el señor Tará, la señora Melissa, la señora Blanca y el señor... Ah, mira, te acordaste. Sí, y entonces ellos fueron los que lucharon contra ellos. Pero se dice la leyenda que volvieron, pero ellos ganaron. Y Ale y Fer y Alvarito y Adri y Maxi y Delia y yo ganaron. Entonces ese es mi cuento. Ahora va a contar Fernando. Pero y decime primero, ¿colorín colorado? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy Chapulín bien. colorado. Amigos, ahora Fernandito el Azul nos va a contar la historia de Samsung. La prestigiosa empresa tecnológica. Bueno, acá tenemos a los artículos que es la tablet y los celulares, pues voy a contar. ¿Cómo no? Era el año de 1910, Corea del Sur. Muy lejos. Nacía un niño llamado Lee Byung-chul. Nació en cuna de plata. Su familia era acaudalada. Eran terratenientes en Urión, en lo que hoy es Corea del Sur. Debido a su acaudalada familia, el fundador de 19 años pudo asistir a la Universidad de Waseda en Tokio, Japón. Pero la vida de Lee cambiaría drásticamente. Su padre fallecería cuando él era muy joven, así que el fundador
2 años más tarde tuvo que abandonar sus estudios y regresar a Corea. Upa, pobre tipo. ¿Y qué pasó en Corea? Porque urgía un líder en la familia. Después, el Lee, de 20 años, aún joven e inexperto, buscaría la mayor manera de administrar la herencia, pero por su inexperiencia fracasaría. Y este joven novato perdería la mayor parte de la fortuna que su padre heredó. Después hizo algo para recuperarse de la bancarrota. ¿Y qué hizo? Abrió diversos negocios. Después hubo un conflicto bélico, acontecimiento que afectaría sus negocios. Después quedó otra vez en bancarrota y después que lo llevaría a ser el fundador, y después en 1950 al fundador Lee le estaba yendo muy bien en la capital, o sea que es Seúl. Otro conflicto que huyó de la capital hacia Busan, el sureste del país. Después se inauguró Samsung en Daegu. En 1938 se fundó la empresa. Muy bien. O sea, eso ocurrió en 1950 cuando huyó de la capital. Después, cuando ya terminó el conflicto, pudo regresar a la capital. Después hizo algo nuevo, que es explotar la industria electrónica. Eso era algo nuevo. Después se relacionó con la empresa Sanyo, una empresa electrónica. También en 1969 fundó Samsung Electronics, donde se dedica a fabricar los televisores, las lavadoras, las heladeras. Muy bien. Después, en 1982, y a sus 72 años, increíblemente pudo conocer algunas empresas electrónicas. Un año más tarde, en 1983, hizo su propia computadora portátil. Después, Steve Jobs, que era el fundador del rival de Samsung, que es Apple. Sí. O sea, le mostró la computadora portátil al fundador de 73 años. Mira vos. Después, medio siglo y siendo fundador y presidente de Samsung, Lee Byung-chul fallece en 1987. Después tiene su tercer hijo, Lee Kun-hee. En el año de 1991 saca a la venta celulares, pero ya cometían un rotundo fracaso. ¿Ah, sí? Después lo trituraron, después lo sacaron y lo quemaron en 1995. Solo requería productos... Pero a él. No, a los productos. Solo requería productos de alta calidad. A finales de los 90, Samsung se hizo cargo de la fabricación de pantallas LCD, pantallas planas, pantallas en 3D y televisores digitales. Después, en el año 2010, saca a la venta los famosos smartphones Galaxy. Ah, muy bien. Muchas gracias. Después, en 2012, Samsung desplaza a Nokia como el mayor fabricante de celulares. ¡Upa! Nokia fue el primero en hacer en celulares. Después, en el año pasado, alguien hizo una entrevista con el presidente de la empresa Samsung. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Muy bien, un aplauso para Fernando. Aquí seguimos con nuestros
pijameros. Están Fernando, Sofía y Alejandro. Y ahora el nombre artístico de Alejandro es Aleki Loquito. Vamos a escucharle a Aleki contando su cuento. Vamos a ver. No es que Tú sea, puedes. no es que sea cuento, Sí. sino cosas que no sabías. Ujú. A ver, yo te pregunto, ¿cuántas estrellas hay en el espacio? Ni idea. Yo tampoco. No saben. No. ¿Cuántas? 6 septillones de estrellas. Impresionante. Impresionante. Ahora ya sé. Es muchísima cantidad de estrellas. Y después que... ¿Saben cuánto dinero genera Apple? ¿Cuánto? Ni idea. A ver, ahora mismo tiene 2 trillones de dólares. Yo no tengo ni $1, no tengo yo. Y ese es muy importante el dato. ¿Eh? Entonces, 3 trillones. 2. 2 trillones de dólares. ¿Y después qué tenemos? Apple ha vendido 2 billones de celulares. 2 billones. O sea, 2 billones. 2 billones de iPhones. Mira un poco. Qué ¿Sabían interesante. que el primer prototipo de Apple, bueno, el primer celular se lanzó en 2007, pero ya hubo un prototipo que en 1983. Pero, era un celular, Grande. sí, así. Nada Pero también tenía el stylus, o sea, la varita esta que puedes pintar y eso todo. Ujú. Qué interesante. Yo no sabía eso. ¿Sabían que hay galaxias de alcohol? Sí, ¿Sí? hay galaxias de alcohol. No sabía. Galaxia de Me alcohol. lo contaste, no sé. O sea, tú puedes llevar acá tu copa Ujú. y en el espacio tomar. Mira vos. Pero no Ah. sé, tendrás que extraerlo del espacio, después Opa. volver a la Tierra y ahí tomar. Pero allí sentate porque si no me vuelvo loco acá tratando de grabarte. Y después, ¿qué otra cosa más? Contame algo más. Bueno, eso es todo lo que sé. Pero te quiero Ahí está. una cosa más. ¿Cuál es? ¿Sabes qué es más alto que el Monte Everest? ¿Cuál? Monte Olimpo en Marte. Al Monte Olimpo, pero en Marte. Sí. Yo pensé que acá en la Tierra, pero acá en la Tierra entonces el más alto que el de la Tierra está el Monte Olimpo en Marte. ¿Saben cuál es la cosa más grande en el espacio? ¿Cuál es? A ver, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés se llama Buttes Boy. Buttes Boy. O sea, es un agujero negro, pero bien grande, 81.000 veces más grande que el Sol. Mira un poco, che. 81.000 veces Tamaño del más. mundo. O no sé cuánto más, Tamaño puede ser del más. Mira vos. Bueno, entonces el mundo entero. Sí, mucho más. 81. Entonces, ¿cuánto es? Pero muchísimas veces. Entonces, ¿Sabías? el mundo, la galaxia, el asteroide, no sé, ¿qué más qué? Sí, pero todo eso dice él. Es un feroz agujero. ¿Sabían que Júpiter en Júpiter pueden entrar hasta 1.300 planetas Tierra? No, ahora me entero. 1.300 planetas Tierra. Bueno, y eso es todo lo que sé. Muy bien. Vamos a darle un aplauso también a Aleki Loquito, que es Alejandro.